En cuanto a la estabilidad, no basta con que, bueno, el servidor encienda, sino que aquí evaluamos el tiempo de actividad, el uptime. Una caída de 10 minutos en un banco, en una plataforma como Amazon, presenta pérdidas considerables de dinero. ¿Ok? Como en integridad tenemos que, bueno, esto significa un ejemplo. Si un sistema transfiere $100, se descuenta exactamente $100 de un lado y que lleguen $100 del otro, sin corromperse en el camino. Y la parte de seguridad. Aquí nos aseguramos de que no hayan puertas traseras y que cada usuario debe estar estrictamente autorizado para cada entorno, debe tener un nivel de privilegios, ¿ok? Y bueno, que también los programadores no deben de tener acceso a modificar datos en vivo, estos datos que están en producción. En cuanto acá a la perspectiva del usuario, tenemos el éxito operativo se mide en la experiencia real del usuario final. ¿Ok? Aquí hablamos de tres puntos importantes. El SLA, no sé si alguno por acá conoce lo que es un SLA. Alguien que haya contratado, bueno, creo que todos no sé si han Son los firmado un tiempos de contrato con un respuesta, servicio de internet, por ejemplo. son los tiempos de respuesta estándares. Exacto. En el SLA se establece eso. Eso es un contrato o un acuerdo, ¿verdad? Que se debe respetar. Por eso pongo el ejemplo de un contrato de servicio de Internet donde ellos te ofrecen un servicio de Internet por un porcentaje específico y, bueno, ellos tienen y lo dejan planteado en el contrato. eh, un tiempo estimado para mantenimientos y para imprevistos que ya, bueno, eso se escapa de las manos ya incluso del servicio de internet, pero eso aparece en ese contrato, en ese SLA. Si el contrato dice que el sistema, bueno, debe responder en 2 segundos y tarda 5, esto hablando ya a nivel de sistema, de un sistema, hay una brecha que, bueno, que ahí nosotros como auditores debemos reportar. Porque, bueno, se pueden incluso a llegar a implicaciones de multas legales. ¿Ok? Mesa de ayuda. Aquí, bueno, es muy importante. No sé si por acá alguno ha manejado lo que es un sistema de gestión por tickets. Que eso, bueno, es muy, por lo menos en el área de informática, soporte, es común tener ese tipo de sistema. Alguien por acá, no sé si lo pueden escribir por acá por el chat. Ok, Sí, en mi sí, caso hemos utilizado Aranda. En ok, mi caso, Jira y Servidex. ok. Es un En sistema igual. mi caso, Trello. Trello Ok, y Mantis. ok, entonces sí conocen lo que es un sistema de gestión. En este caso, donde los usuarios reportan incidencias, reportan fallas o incluso reportan algún tipo de modificaciones que necesite. ¿Ok? Aquí, esto, lo que es la mesa de ayuda, nos sirve bastante, una mira de oro para nosotros como auditores, ¿ok? ¿Por qué? Porque si vemos que el 80% de los tickets son por una caída del sistema de cobro los viernes, identificamos ahí una falta eh, que la gerencia está ignorando y ahí se puede atacar la problemática. Tenemos un registro y podemos llevar estadísticas si un sistema falla múltiples veces en un módulo. Se puede detectar de esta manera porque hay un registro de esas incidencias recurrentes. ¿Ok?
Y tenemos la percepción. Aquí podemos usar fácilmente la de acercarnos al usuario y ver cómo el usuario utiliza el sistema. Si el sistema se le hace fácil o si, bueno, mira, resulta que el sistema tarda mucho en dar un reporte, no sé por qué, antes no era así y ese tipo de cosas que, bueno, también es muy importante. Hay cosas que, bueno, yo he visto. No sé si a ustedes les ha pasado, donde hay usuarios que no se acuerdan que tienen problemas hasta que ven al de sistema. Entonces te ven pasando por ahí y, ay, mira, resulta que esto está fallando a cada rato. Entonces, eso es muy común, que el usuario vea el de sistema o en el caso, por lo menos lo que trabajamos así en el área de soporte o otra área de redes, que bueno, mira, ay, el internet está lento, pero no se reporta, no hay un reporte como tal, sino que bueno, te ven y es como que sí, mira, entonces uno hace esa evaluación ya presencial, uno ve y uno ahí evalúa. Si un sistema, por ejemplo, si un sistema de seguridad es tan complejo que el usuario nota su contraseña en un papelito pegado en el monitor, ahí eso también lo vemos, porque es importante. Créeme que también lo he visto. Que bueno, mira, no, es que se me olvida la contraseña, déjame anotarla y la dejo pegada acá. La contraseña de su inicio de sesión de su máquina, de su usuario, de lo que sea, pero la dejan ahí en su puesto, a la vista de todo el mundo. Ahí, bueno, falla un fracaso total en la parte del control, ¿no? Aquí tenemos, muchachos, los controles ejercidos por el sistema. Tenemos tres puntos importantes que son los controles de entrada, controles de procesamiento y los controles de salida. Los controles de entrada son, pongámoslo como la primera barrera, ¿verdad? Por ejemplo, si el campo pide una fecha de nacimiento, no debe aceptar letras. Si el campo es de número de cédula, no debería dejar colocar letras, a menos que, bueno, creo que algunos campos sí tienes que colocarle que si una B o una E, pero ya incluso eso se ha colocado en un campo seleccionable que tú colocas E, J, lo que quieras colocar. Igual que un número de teléfono. Un campo de número de teléfono no debería dejar que se coloquen letras. ¿Ok? Y si lo hace, cuando tú intentes enviar, debe decirte, revise los datos de su número de teléfono, revise esta cuestión, como, bueno, debería hacerlo un sistema. No debería dar un error súper masivo de SQL que, bueno, el usuario va a quedar como que, ¿qué hice? No entiendo, llama al de sistema y resulta que era algo sencillo como que colocó una letra en campos numéricos. ¿Ok? Ya en esta parte, muy importante en este control de entrada, porque así, si acá tenemos un control estricto, prevenimos ataques como la inyección de SQL. Tenemos el control de procesamiento, que son, digamos, dobles chequeos. Por ejemplo, al calcular una nómina, el sistema debe tener una rutina que sume los totales y valide que cuadren matemáticamente antes de poder emitir un pago. ¿Ok? Eh, yo tuve, bueno, tengo dos experiencias donde un sistema administrativo no hacía cálculos precisos. Imagínense ustedes eso. Donde cómo los usuarios le tienen confianza, o sea, cómo le pueden tener confianza en un sistema donde ellos pensarán que, bueno, un sistema debe funcionar a la perfección, ¿no? Donde
2 a 2, 2 más 2 debe ser igual a 4. Y bueno, el sistema no era preciso. Entonces, ¿qué ocurría ahí? Bueno, de ahí tú tenías primero que el usuario se acostumbraba a ese mal funcionamiento, ¿no? Y tenía una hoja de Excel y una calculadora al lado, teniendo un sistema, calculando nómina y haciendo su cuestión, sus cálculos, pero validando con un Excel y con una calculadora, donde la mayoría de las veces, bueno, el sistema se equivocaba. Imagínense ustedes eso, un sistema que falló en este control de procesamiento. Y luego tenemos acá el control de salida, que el control de salida es muy importante porque esta es la parte de la privacidad. Un ejemplo clásico es la encriptación de, por ejemplo, cuando se imprime un recibo o uno ingresa a su cuenta de banco o incluso creo que cuando pasas, creo que haces una transferencia, sale, digamos, los últimos 4 dígitos solamente de la tarjeta, de la cuenta. Esto es un control de salida. La parte de salarios ocultos en la parte de nómina. Sí, y eso debe ser así, ¿no? Incluso yo como administrador, por ejemplo, el superusuario, administrador de base de datos, cuando yo ingrese esa base de datos, yo debería ver en la parte, en esa base de datos de nómina, yo debo ver una cantidad de caracteres. ¿Por qué? Porque esa data está encriptada y esa data no puede ser al ojo, o sea, no puedo entrar a la base de datos y, ay, bueno, voy a ver cuánto cobra. No, no. O voy a ver, no. O sea, aquí estamos hablando de datos críticos, datos muy delicados. Entonces, ¿qué ocurre? Esa data debe estar encriptada en la base de datos. ¿Ok? Continuamos por acá. Gestión de cambios. Bueno, sabemos ya la parte de modificación cuando los sistemas están ya en producción es un poco más complicada, ¿no? Pero se puede hacer. Si se planifica, se puede hacer. ¿Ok? Aquí tenemos, eh, digamos que, cómo sería el proceso para que esa modificación se pueda hacer, bueno, de manera planificada, que quede todo un registro. Para que se haga una modificación, ejemplo, como les estuve comentando del sistema que no hacía cálculos precisos. El usuario se acostumbró a, bueno, a utilizar un Excel y a utilizar una calculadora, pero ¿dónde está el reporte? ¿Dónde está una solicitud? Mira, un correo, un ticket, algo donde el usuario haya solicitado esa modificación. Mientras el usuario no haya hecho esa solicitud con respecto a esta modificación, cómo el desarrollador, cómo el área de sistema, cómo el auditor, cómo se enteran de que ese error o esa falla existe. Nadie se entera, ¿ok? Por ahí estamos bien. Escríbanme un uno en el chat si vamos bien por acá, si se entiende. En mi trabajo el de sistema se esconde. No había leído eso, Marco. 2. Anthony, ¿no entendiste? Era un uno. Así sí. Ok. Bueno, muchachos, tenemos que tener una parte, esto es bastante teoría, ¿no? Eh, pero debe haber una modificación, o sea, una solicitud, perdón, de modificación o de que la incidencia está ocurriendo, porque si no, bueno, no nos enteramos. Y eso se ve bastante de que, bueno, el usuario resulta que así están entrenando a otras personas, a otros empleados, y así cuando vienes a ver,
la persona, no, es que siempre, cuando vienes a ver, no, es que siempre se hace en Excel. El sistema, no, no sé por qué no lo hace el sistema, sino que lo estamos haciendo en un Excel y bueno, y así se quedó. O bueno, yo le di clic a generar reporte y me dio un error, entonces se cierra, y entonces yo vuelvo a abrir y tengo que darle otra vez clic para que me genere, porque siempre tienes que hacer eso, o sea, porque no lo reportaste. Ahí es donde queda como que, bueno, si no hay un reporte para una modificación, sí, no, no. El de soporte, el de sistema, el auditor no se entera. ¿Ok? En la parte de impacto. Acá nosotros vemos, bueno, analizamos riesgos de esa modificación. Y sabemos que, bueno, por lo menos en la parte del cálculo, esto es un impacto bastante notable, ¿no? Porque que un sistema no te sepa decir que, bueno, 2 más 2 son 4, sino que te dice 2 más 2 son 5, ahí, oye, la modificación es casi que hay que hacerla sí o sí, ¿ok? Bueno, eh, continuamos Sí, profesor. acá, ¿ok? También esos puntos o esos bugs que a veces pasan en los cálculos, también vienen más que todo son en los decimales, en los temas de retenciones, impuestos sobre la renta, todo eso. A veces trae esos temas de cálculo donde uno ve a la parte administrativa con una calculadora en la mano sacando cuentas porque a veces no cuadra. Y es por la manera como uno puede truncar, o sea, a dos decimales, a tres decimales y así, pues. Eso Y son. mayormente son los errores. Sí, o sea, se ven esos casos, pero bueno, en la oportunidad que yo tuve, en este caso fueron dos sistemas administrativos, entre comillas administrativos por ese hecho de que no confiaban en el sistema porque no eran decimales. Si fuesen sido decimales, bueno, decimales, pero eran bastantes, las diferencias eran notables, o sea, no se sabía el por qué que había en ese código, porque lo hacían, no sé. Tenemos por acá la parte de, bueno, ya después que hacen la solicitud y vemos que, bueno, va a tener un impacto bastante notable, tiene que haber una aprobación de parte de una directiva o una gerencia. Pero alguien tiene que aprobar esa modificación, ese cambio que se está solicitando. ¿Ok? Muy importante, y bueno, ya creo lo vimos en la unidad anterior, la parte de las pruebas. Después que se hagan esas modificaciones, tiene que estar un entorno, obviamente, de pruebas, donde ahí se hará, bueno, eh, pónganlo, mira, que lo utilice el usuario, bueno, hasta que mira, ¿qué es lo que tú haces acá? Ok, mira, prueba, 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 para que realmente sea, oye, lo que el usuario está solicitando. Porque hay veces también, bueno, mira, sí, sí es lo que, no, mira, resulta que no, pero aquí me falta. Entonces, esto va muy de la mano también con el departamento usuario que habrá solicitado la modificación. Y bueno, acá tenemos el pase a producción. También hablamos de lo que era un rollback, que hay que planificar, que si esto se lanza a producción, tenemos que tener un plan por si acaso no funciona y bueno, tenemos que regresar, ¿ok? Si instalamos una actualización y falla, bueno, ¿cómo volvemos a la versión anterior si no hay un plan? ¿Ok? Dice que ya me quedan 10 minutos. Bueno, acá tenemos la resiliencia operativa. ¿Qué pasa? Bueno, un ejemplo, digamos, un poco exagerado, pero bueno, ¿qué pasa si ocurre un incendio en, en el servidor? ¿Existe algún plan para que el negocio pueda continuar o para recuperar de ese incendio? Ahí, esto, bueno, vamos a hablar acá de los planes BSP, que son los planes para la continuidad de negocio.
Este es un plan a nivel macro, ¿ok? Que dicta cómo la empresa o la organización, de lo que se trate, pueda seguir operando, pueda seguir vendiendo en tal caso. Bueno, mira, eh, ok, ocurrió algo, pero podemos seguir operando porque tenemos este plan. Ya eso lo define, bueno, cada compañía dependiendo de sus procesos. Quizás usando, no sé, facturas en papel. O, bueno, yo he visto, bueno, mira, no se ha podido utilizar el sistema administrativo y tienen otra cuestión ahí en Excel, no sé, pero pueden tener un plan para la continuidad del negocio. DRP, Buenas noches. buenas noches. En ese caso que usted está comentando allí, es válido un ejemplo. Ok. El sistema donde yo trabajo, ellos realizan reservas a través del sistema, pero cuando el sistema está en mantenimiento se usan vales de salidas manuales. Eso sería como un plan que usted está mencionando. Exactamente. Un plan, un BSP para la continuidad de negocio. Que el negocio siga Oh, funcionando. Exactamente. ok, gracias. Estamos a la orden. Y luego tenemos acá DRP, que son los de recuperación de desastre. De la parte técnica, aquí sí, digamos, los que están en el área de TI, aquí nos toca, bueno, en tal caso de que ocurra algo, tenemos que tener un plan de recuperación de servidores, de respaldos, alguna ubicación alterna. Bueno, mira, el respaldo, resulta que teníamos el respaldo, el servidor se quemó, pero bueno, el respaldo estaba en el mismo servidor. Y ahí, bueno, se fregó la cosa. Exactamente, Dios nos guarde de usar un plan de esos porque está complicado. Y ahí, bueno, y hay negocios, hay compañías, hay organizaciones que, bueno, a veces son un poco codos con la parte de inversión en tecnología, ¿no? Hasta que ocurre el incidente. Pero bueno, ojalá que nunca tengan que pasar por eso, que ocurra algún incidente y bueno, mira, puedan solucionar, ¿ok? Ya en las clases, creo que en los casos pasados, ustedes mismos con sus análisis se dieron cuenta de, bueno, mira, si no tenemos respaldo aquí, tenemos, ok, tenemos un servidor de respaldo, pero también lo tenemos en la nube y también lo tenemos por fuera y todo, o sea, el respaldo es muy importante, ¿ok? El respaldo nada más que en el servidor. mm, Eso es horrible. Bueno, yo he visto En, casos de en- que hacen respaldo en una partición del mismo servidor. Yo no sé de qué sirve eso. ahí en la empresa donde yo trabajo, le entró un virus, por decir algo así, y lo borró todo, y no había respaldo. Tuvimos que cargar todos los años 1600 una por una otra vez, para poder recuperar lo que más o menos teníamos. Es complicado, complicado. Hay veces que en su momento me tocó, ¿no? Está detrás de directivos que, bueno, hay veces que no entienden la importancia de eso, de lo que es un respaldo. Hasta que, bueno, sucede y aprenden por las malas y bueno, y ahora sí que, oye, hay que tomar acciones. Y bueno, no debería ser así, deberíamos evitar que esas cosas nos ocurran. Y bueno, mira, explicarle, por eso es que nosotros, los que estamos todos acá, que estamos en el área técnica, debemos hacer a veces entender a esas personas no técnicas o que no conocen o que básicamente son las que aprueban este tipo de recursos que necesitamos nosotros y, oye, hay que hacerles entender eso y lo importante que es y bueno, ya se le advirtió, se le pasó un correo, se le explicó de una manera y ya ahí si ocurre igual lo que ocurrió y ya estaba advertido y requete advertido y se le dijo, bueno, y ahí no queda más nada que hacer. Tenemos por acá, bueno, los procedimientos alternos, que ya eh, las pruebas de failover. Los failover, bueno, como nosotros como auditores no nos basta con leer un plan en PDF, ¿no?
Si tenemos el plan, bueno, lo estructuramos y eso, pero debe haber también simulacros. ¿Cómo se hace? Por ejemplo, eh, bueno, apaguemos el servidor. Si en este caso, esto es un ejemplo. Apaguemos un servidor, podemos hacerlo, no sé, a las 3 de la mañana para que no afecte ese simulacro y ver si tenemos dos servidores y el principal lo desconectamos, si el secundario arranca inmediatamente. Eso es un ejemplo de servidores. ¿Ok? Fino. Se hicieron pruebas de simulacro ahí en real, en vivo. Se desconectó. Mira, oye, no arrancó el otro, pero son las 3 de la mañana. Digamos que bueno, ahí no afecta tanto. Ve, mira, aquí falló algo porque el servidor de respaldo no levantó. Pasa lo mismo bueno, si se tiene compañías que tienen tres servicios de internet, se configura en un failover, en el caso de proveedores de servicio, y se cae uno, tiene que levantar el otro. Esto es menos crítico, obviamente, que un servidor, pero también se hacen pruebas de simulacro, donde, bueno, tenemos aquí Net 1, CanTV y otro, no sé, uno satelital. Ok, vamos a desconectar uno, arranque el otro, vamos a desconectar este otro, arranque el otro, y así. Pruebas en vivo, pruebas reales. No, a veces las cosas, bueno, si las dejamos en papel y bueno, cuando ocurra y no funcione, vamos a correr. ¿Ok? Ponga para acá un 2 si estamos bien por ahora, si se ha entendido todo. 2. Profe, una pregunta. La evaluación de esta unidad, ¿cuándo la vamos a tener? Bueno, cuando terminemos por acá el contenido, Aníbal, falta todavía bastante, porque apenas, bueno, estamos iniciando, puede ser que la otra semana, después de la clase del jueves, puede ser después de la clase de la semana que viene, pero cuando tenga la fecha, yo les aviso igualmente por el grupo. O Ok, sea que todavía profesor, y nos queda sería, una clase antes de la evaluación. Sí, si no podemos culminar. De hecho, bueno, ya queda un minuto. Yo creo que vamos a tener que levantar otra sesión para poder terminar. Y ya la semana que viene vemos seguridad de la base de datos. Que por cierto, no sé, investigaron de lo que es SQL, muchachos. Sí investigaron. Tienen que ver eso. Porque si no, bueno, les estaré hablando en chino la próxima clase. Entonces voy a cerrar por acá e iniciamos otra sesión ok, profesor. con lo que es deuda técnica. Bueno, aquí nosotros lo que es la deuda técnica son, entre comillas, los atajos que toman los programadores por, bueno, falta de tiempo, los desarrolladores, y que luego, bueno, se convierten en un peligro, en una bomba de tiempo. ¿Ok? Como faltan parches de seguridad y bueno, mira, se hizo la modificación urgente y luego hay que hacerle este tipo de modificaciones o este otro y bueno, pero eso se hace después porque bueno, no podemos interrumpir más la operación. ¿Ok? Ese, a eso es lo que nosotros llamamos acá deuda técnica en la parte de auditoría. Riesgos acumulados. Bueno, a veces se desactivan firewall por 5 minutos para probar algo y olvidamos volverlo a encender. Y eso, bueno, hasta a mí me ha pasado. Son cosas muy importantes. Nosotros, bueno, esto de deuda técnica, bueno, creo que a todos nos puede pasar y nos ha pasado para el momento de hacer pruebas, hacer algo. Lo que es importante es que, bueno, mira, recapacitar, recordar, mira, hay que hacer esto, tener recordatorios, tener, bueno, alarmas o tener, bueno, un equipo de trabajo que, mira, ahí está esto pendiente, anotarlo, bueno, tenerlo con que, o sea, cosas tan importantes como, por ejemplo, un parche de un sistema operativo, una actualización de seguridad que, bueno, hay veces que no se actualizan los servidores porque, bueno,
no se puede tener nunca el servidor y resulta que hay virus, malware, que, bueno, precisamente lanzan esa parche de seguridad, esa actualización de seguridad por algo, ¿no? Debe haber ese plan de Profesor, actualización. Dígame. profesor, una consulta, una deuda técnica podría ser como cuando, por ejemplo, el equipo de Cuba se le pasó algo y uno puede resolver este subiendo un fix directamente a producción directamente y el fix se sube, bueno, porque eso fue digamos que resolver fue sencillo entre un bloque, entonces vimos que no afecta otras cosas, entonces eso puede ser eso, una deuda técnica. Sí, o sea, si afecta a nivel en la parte, primero, si afecta a nivel operativo o a nivel de seguridad, es una deuda técnica. Ah, no, sí S- lo es, sí lo es. Exactamente. Si esto que nosotros tenemos acá, si esta deuda técnica tenemos algo pendiente. Bueno, vamos a subirlo así. Mientras tanto, el mientras tanto que, bueno, se escucha en nuestra área, se escucha en todos los, mira, en todos los departamentos. Programación, administración de servidores de base de datos, de redes. Bueno, no, lo vamos a dejar así mientras tanto. No, bueno, mira, este cable, vamos a poner este cable, vamos a dejarlo. Esos mientras tanto que afectan seguridad o operatividad son deuda técnica. Falta de parche, bueno, falta de parche. Opera con Windows Server de hace 10 años, por ejemplo, sin soporte, y lo he visto también, donde, bueno, digamos que empresas pequeñas tienen Windows Server, ejemplo, 2008. Bueno, un Windows Server 2008 R2 ahí, bueno, está funcionando fino, pero resulta que ya no tiene actualizaciones de seguridad y tiene bastante vulnerabilidad. Por eso prefiero Linux. Linux es muy buena opción. Sí, es bastante estable. Por lo menos a nivel de servidores, lo mejor sería usar Linux. No me escondo. El profil lo tenemos en Windows Server. ¿Qué? Cónchale, Edward. Sí, no, no. Bueno, eso son cosas que nos toca a veces, si es responsabilidad de nosotros, nos toca advertir y notificar, mira, esto hay que tenerlo planificado para algún momento, del año, del mes, pero planificado para algún momento. Acá tenemos también los parches temporales, estos parches, bueno, llamámoslo así, lo que decimos, pegarle un tape negro o ponerle un alambrecito ahí. Bueno, esos son los parches temporales. Digámoslo, son hechos con un tape digital que terminan quedándose, bueno, toda la vida. Bueno, así funciona con esta modificación que hicimos, que supone que, bueno, iba a ser un mientras tanto, y así se quedó. No, colocamos este cablecito por acá. No, no sé qué hace, pero bueno, funciona. Y no sabemos, bueno, cuándo puede explotar eso. Sí, tenemos la trazabilidad de operaciones. Eh, Aquí, muy importante, bueno, la pregunta es clave. Ya la hemos visto en todo lo que vamos de materia y es muy importante que nosotros tengamos logs, bitácoras, registros con la información de quién, qué, cuándo y dónde. ¿Ok? Yo quiero saber quién modificó este dato en la base de datos. ¿Cuánto? ¿Ok? Mira, ¿cuándo? ¿Quién fue? ¿Ok? Ya, ajá. ¿Y en qué tabla? Ese registro se debe poder auditar. Validar que ni siquiera los superusuarios, los admin, tengan privilegios para poder borrar los registros. Y si es así, bueno, porque, bueno, mira, no, no hay manera de evitar eso porque
si existen servidores externos para guardar los logs. Que los logs queden afuera también. Bueno, mira, resulta que el superusuario, el que maneja ese superusuario, borró un log, pero los logs quedaron guardados en otro lado y ahí sí no tiene acceso nadie a borrar nada. Y eso se queda ahí intacto, ¿ok? Eh, ¿Qué pasa si el cajero del banco es también el que borra los videos de seguridad? Por ejemplo, eso pasa en la parte de TI. Esto es un ejemplo. Si el administrador de base de datos tiene permiso para borrarlo, el auditor debe garantizar que las bitácoras se guarden en un servidor, como les dije, un servidor externo intocable, que eso no se pueda modificar. ¿Ok? Bueno, aquí viene el bloque 2, pero ya esto lo vamos a ver para la próxima clase, muchachos. Entonces, quisiera saber, bueno, si tiene alguna duda con respecto a la clase de hoy, pueden dejarla, es el momento, pueden hacerla. Los leo, los escucho. Profesor, profesor, una consulta con respecto a esta método que se va a evaluar acá, viene siendo un trabajo en grupo, taller, Es un examen. un examen, Sí, perfecto. sí, es un examen. Está ahí en el plan de evaluación. Se va a hacer igualmente por el aula virtual. Estoy viendo, todavía falta bastante material que ver. Entonces tenemos que terminar todo esto. Y bueno, ya la próxima clase les explico, le doy las instrucciones pues, para hacer ese examen. ¿Ok? Ok, profesor, muchas gracias. Bueno, muchachos, si por acá no hay dudas referente a la clase, si esto, pónganme, pónganme en el chat un 5 si estamos bien, si entendieron. Perfecto. Un 5. Bueno, recuerden que deben investigar sobre SQL, muchachos. Tenemos ya la próxima clase sobre seguridad de base de datos. Entonces, eh, es un poco complicado o va a ser un poco complicado si no han trabajado con base de datos. Si pueden investigar de lo que es SQL, los gestores de base de datos también. Y así, bueno, digamos que están más orientados al momento de la clase. Qué bueno, Anthony, vale. Bueno, dejamos la clase por acá. Que tengan feliz noche y que descansen, muchachos. Buenas noches. Profesor, buenas noches, muchas Buenas gracias. noches, Gracias, gracias. profe.